Chicos malos, bad boys, es que tenemos bad boys para aburrir en la política española. Aparte de esos que tienen work in progress en el currículum de las redes sociales, ahí está Ana Pastor, ahí está el que fue portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy, ahí están 4 o 5 más. Hombre, mi primo de Barcelona, Moraga, el chico de la mochila, todo eso, no disponible porque estamos trabajando en ello, que decía Andar. Bueno, pues el caso más relevante, más rimbombante, que más divertido es y que seguro que más ha entretenido a don Sergio Bravezo, concejal de Ciudadanos, que se acaba de incorporar porque tenía un compromiso. Y las noches de sábado, claro, es lo que tiene la gente joven, tal, hay obligaciones. Pero bueno, es igual. Ahora vamos a lo que vamos. Franco, Franco, el del PSOE, el portavoz, el hombre que le dijo a Cristina Cifuentes: aquí tiene la moción de censura y usted se tiene que marchar a la calle por mentir en su currículum. Bueno, pues resulta que el tronco estuvo un montón de años, tantos como 9, diciendo que era licenciado en matemáticas. Y lo único es que sabe sumar. Lo único es que estuvo en una academia siendo profe de mates, dice que de apoyo. Que eso es cuando uno tiene un cuñado que tiene una academia y en julio se le marcha al profe, el titular, y le dice: mira, Franco, que arriba España, pero que si te quieres venir aquí a enseñar a estos chicos a ver cuándo termine el trabajo y tal. Y se mete, con una calidad de tremenda, licenciado en matemáticas. Bueno, alguien se lo afea. El PSOE no ha sabido sumar nunca, de todas maneras. Y las explicaciones, por penosas, son muy singulares. Vamos a escuchar a Franco dar explicaciones y luego ustedes pues deciden en su casa si era relevante o no lo de los másters. No quiero ni hablar de errores de transcripción, ni culpabilizar a un funcionario, ni mucho menos a la prensa. Yo asumo la responsabilidad de esa equivocación en ese año y luego, por eso, la corregí hace ya 15 años o algo más. Y lo que no voy a permitir es que el Partido Popular intente aprovechar que el Pisuerga pasa a Valladolid para crear una cortina de humo que salve a su presidenta. No es un caso comparable en absoluto. Pues no sé, yo lo veo muy comparable. Lo veo peor, porque él miente sobre una licenciatura y la otra sobre un máster. O sea que la diferencia también es considerable. Por cierto, este es el defensor de las pensiones públicas. Mata por las pensiones públicas. Pero hoy, no sé cuándo lo he leído, resulta que tiene un fondo de pensiones privado con 76.000 euros de capital aportado. Lo cual yo, me quito el sombrero, porque es lo que hay que hacer. Sí, señor. Ahora, la cosa es un poco contradictoria, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo con la misma pajita. Balbás, ¿quién es este Franco? A ver, al otro ya lo conocimos. Es el secretario general del PSOE de Madrid y bueno, pues un político conocido en el PSOE desde siempre. Fue el secretario general del PSOE de Chamartín y luego ha estado en todas las ejecutivas, diputado, concejal. Es un buen tío de aparato, controla bastante bien el aparato y suma bien. Como es matemático. Ya te aseguro que suma bien, porque el PSOE casi siempre suma bien. Tiene el 21% en las anteriores autonómicas, tiene 7 para 8 autonomías y le van a regalar ahora a Madrid, que sería 9, con el 21% no está mal. Sería ya el 70% del PIB, no está mal. La suma, te aseguro que no está mal con menos, ¿no? Él, bueno, pues él es un hombre muy vinculado a Pedro Sánchez, y bueno, lo de matemáticas pues lo quitó hace 15 años del currículum, ¿sabes? No era de matemáticas, dice que era diplomado en matemáticas, pero bueno. Sí. Ni siquiera. Lo de 15 años no es lo mismo que hoy, o sea, eso ya no tiene nada que ver, porque 15 años es el 2003. O sea, estaba todavía Aznar gobernando. Pero es que la mentira vence. Otro día. La mentira tiene vencimiento. Cuando yo he dicho que el PSOE... La mentira persistente. Cuando yo he dicho que el PSOE no sabe contar. Que la mentira... y luego manipulando... ¿No será que si la mentira... Cuando yo he dicho que el PSOE no sabía contar, yo me refería a algo mucho más ambicioso. Que es cuando intenta gobernar o gobierna, es capaz de traer innumerables ruinas para España, ¿no? José Manuel, en el 2003... y me estoy refiriendo, por ejemplo, al señor Zapatero o al señor Solbes, de los cuales ya tenemos un historial bastante conocido. En el 2003 era el secretario general de la agrupación socialista de Chamartín, que
como esa en Madrid hay 37. Pero si vamos a ver, si es la prudencia, si es la prudencia, lo que me guía es la prudencia. No tiene el PSOE nadie para presentar la moción de censura que no tenga el historial manifiestamente mejorable de Franco en materia de currículums. Pues eso, ahí estamos, hombre, si es que provocar. Yo no soy en ningún momento, y no me habréis visto que sea excesivamente defensor del PSOE en este caso, pero creo que en esta situación y poniéndonos en contexto con cuándo se produjeron estos hechos, hay que cogerlos también un poco en pinzas. Es decir, él dice, yo ya corregí esa situación hace tiempo es hace 15. Estuvo con esa situación 2 legislaturas, es decir, 8 años más. Estamos hablando de hace 23 años con el funcionamiento de Internet y dónde se colgaban las cosas y cómo funcionaban esto. Tú escribías cuando entrabas como diputado en una hojita lo que tenías y un funcionario X lo transcribía y lo metía en una web que no miraba absolutamente nadie. Yo me creo perfectamente que hace 23 años y luego hace 15, de repente este señor un día alguien le dijera, oye, que parece que eres licenciado en matemáticas, y él dijera, yo soy licenciado en Derecho y he dado clases de matemáticas. Esto es una posibilidad solamente. Sí, pero... Esto es una posibilidad. Vamos a ver, esto es completamente figurativo. Yo creo que usted ya no está en edad de creer en los gnomos. En la situación en la que estamos y con el tiempo que hace, el acceso que teníamos a la información, a las páginas web, a la situación en la que hay, no es la misma que la que tenemos ahora. Él, de hecho, en el momento en el que descubre él que esa situación se da, él es el que pide que se cambie hace 15 años. No se le dice, tienes una licenciatura en matemáticas que no te corresponde, y dice, no, si me presenté y hice los exámenes y después un TFM maravilloso durante 15 minutos. Pero ha dado esas clases sin ser licenciado en matemáticas. Es que si es en una academia de universidad pública, puede dar las clases que le da la gana. En el PSOE, en el PSOE, que yo solo he estado 23 años y él desde luego ha estado los 23 porque estaba siempre en el partido, todo el mundo le conocíamos como que era abogado o licenciado en Derecho. A mí nadie me dijo que era de eso de matemáticas, me hubiera saltado, ¿sabes? Aquí hay como una especie de epidemia de repente de los partidos políticos, de los cargos públicos, de la clase política, de engordar su currículum, es decir, de aparentar ser más de lo que son en realidad, de ante la opinión pública engrosar másteres en no sé dónde, en Estados Unidos, en el Reino Unido, el uno es licenciado en matemáticas, estudiar y presentar un trabajo de investigación, un doctorado, un TFM, no se hace con el dedo meñique. Señores políticos de este país, hace falta codos, investigación, horas de trabajo, bibliografía, consultar con profesores. Entonces es muy fácil para un político añadir en la web del partido de turno, en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de Diputados, que es doctor en no sé qué. Es vergonzoso que se mienta y una falta de respeto hacia los estudiantes, hacia los profesores, hacia el sistema universitario, que en su mayoría es noble y funciona bien. El problema está cuando la casta política entra en el sistema universitario a saco, coge los títulos que les da la gana porque están acostumbrados a meter la mano y al jamón y piensan que el sistema universitario español, incluso el público, como estamos viendo estos días, pues es un saqueo. Voy al supermercado, pues quiero este máster, quiero este doctorado, como uno que usted y yo sabemos, querido don Javier, y me lo fundo de unos papeles, corto aquí, pego allí, investigación cero. Ahora iremos ese es el problema. Don Sergio Bravezo. Sí, nada más ese es el problema. Una cosa, la casta política tiene ya mucha experiencia en eso, en entrar en todo. Esto es una cosa mucho más barata que las cajas de ahorros, que nos costó 120.000 millones. ¿Cómo sabía yo que Balbás sacaría en algún momento del programa las cajas de ahorro? ¿Cómo lo sabía? Yo había hecho una apuesta en el control antes, he ganado la apuesta. Javier, es la casta política cuando entra cambiando la ley de cajas de ahorros en el año 85 para robar, para sacar las cajas de ahorros que eran el principal fondo de pensiones de los españoles. Por favor, que lo sepan, que hoy no hablamos de las cajas, no te desates. Su reserva eran las cajas de ahorro. Mírame, Balbás, que sí, que hoy no tocan las cajas de ahorro, por favor. No, pero hasta hoy en el saqueo, ¿eh? La casta entra al saqueo. Es que es verdad. ¿Dónde entre? Da igual. Les da igual. Como si es un supermercado. Que hay 20 alumnos vamos allá a ver si superamos las cajas de ahorro. Venga. Hay 20 alumnos haciendo el máster, Bravezo, me da por igual, favor. yo lo hago gratis. Imponte, como si estuvieran midiéndote con Podemos. Hay una de las cosas que también me gustaría decir, porque a mí me toca por la parte que estoy viviendo. Sí, por político, porque a mí nadie me ha regalado ningún tipo de estudio. Yo hoy me estoy doctorando
en la Universidad Complutense y voy a miles de cosas. Bueno, claro. Cuidado, nada. Pues estoy encantado y publicaré mis artículos académicos y estudios. Claro, a mí me interesa que lo miren y que se lo estudien, porque así las publicaciones que hago podrán llegar a más gente. Cosa que también me sorprende que muchos de los políticos no quieran difundir sus trabajos académicos, algo que eso ya alarma. Pero bueno, decir una cosa, y creo que es importante. No a todos los políticos esto le sucede. Alguno ha estado aquí en el Congreso de los Diputados y dudo yo que te hayan ofrecido nada. A mí tampoco me han ofrecido nada y creo que sí que es verdad que el político tiene que ir a demandarlo, tiene que ir a pedirlo, tiene que ir a hacer ese tipo de acción, y eso creo que hay que destacarlo. Por otro lado, obviamente me parece mal que una persona, un político especialmente, mienta en su currículum. Más que nada porque, hombre, se le prevé una veracidad, que va a decir la verdad, que va a... ejemplaridad. Exacto, totalmente, la clase política totalmente tenéis que de acuerdo. ser ejemplares. Pero antes se ha dicho aquí encima de la mesa, y estábamos comentando que este caso de Franco es completamente diferente al de Cifuentes. Y estoy de acuerdo. En el fondo que en la superficie es similar, y en eso estaremos de acuerdo, creo que prácticamente quizá todos. Peor. Pero sí que en el fondo hay una diferencia con el de Cifuentes, que es lo que ha pasado luego. Es decir, ella, por lo que parece, y yo no lo sé porque no he visto esa documentación y es algo que desde Ciudadanos estamos pidiendo, que concretamente, hombre, pues que si se estaba dudando del TFM, que lo muestre. Si se estaba diciendo que había profesores que no la conocían o que no habían estado en esa presentación del trabajo final de máster, hombre, que salgan y hablen y lo comenten. Bueno, pues ese tipo de cosas que al final se concluye en una posible pues falsificación de documento público, que me parece bastante importante porque está el Código Penal lo tipifica con 6 años de cárcel, o sea que no es baladí. Y bueno, si hay un tráfico de influencias. Digo eso, pregunto, y no lo sé porque lo desconozco y no hay ningún juez que haya dicho de momento nada. Es verdad que está en la Fiscalía y que está en trámite, pero lo ha llevado ella, también es justo reconocerlo. Y decir que, hombre, si a ti te regalan un máster, me tendrás que decir a cambio de qué, porque si no, a mí me extraña que una universidad te regale un máster a cambio de nada. Es algo que obviamente muchas veces a cambio de nada, esperando lo que suceda en un futuro, o sea que y es muy similar a lo que esperan las empresas cuando le dicen a un político: oye, yo creo que tienes proyección, te vamos a apoyar en todo. Ya sabemos lo que quiere decir te vamos a apoyar en todo. Pero es que yo sospecho que en este caso, y por lo menos en el terreno moral, que es lo peligroso, yo creo que en el político sí que va a tener que dimitir, pero en el terreno moral yo creo que las cosas sí que juegan a favor de Cifuentes. Porque en efecto el Partido Popular, legítimamente, como han hecho otros partidos, ha puesto el ventilador. Y hay una especie de... Yo lo he sondeado entre la gente, el otro día me lo venía diciendo un taxista, me lo has recordado tú cuando has dicho esto de que me da la impresión de que a la mayoría de los madrileños esto del máster no les importa tanto. Y este señor me decía, prefiero a Cifuentes sin máster que a 5 señores del PSOE, que a un señor del PSOE con 5 másters. Y esto, un momento, y esto, yo no soy especialmente defensora de la señora Cifuentes, porque no entiendo muchas de sus políticas, pero sí que es cierto que en la Comunidad de Madrid los madrileños están contentos porque la comunidad es aquella que tiene el mayor índice de libertad económica. Y eso al final es lo que nos interesa a todos más allá de los Sí, señor. Y porque además el aspirador está demostrando que hay otros políticos que tendrían que estar atacándola con la boca mucho más pequeña o no atacándola, ¿no? Es complicado atacar con la boca pequeña. El PSOE quiso hacer presidente de Madrid a un tal Simancas. Bueno, pero con eso ya se lo digo todo. Tenemos a la señora Valenciano como portavoz en el Parlamento Europeo. No, ya la han quitado. Un momento. Dice, pero sigue en el Parlamento Europeo. Sí, vale. Sigue. Vive allí, con niño de ayudante. Sí, pero a esta señora se le enganchó. Espera, luego. Se le enganchó con 2 licenciaturas. Luego vamos a... Que me rompes el guión. un matiz al taxista. No al taxista. ¿Cómo te contesto yo? Porque el taxista no está.
Vale, luego puedes contestar tú a lo que yo le diga al taxista. Vamos a ver, si el taxista entiende que prefiere a Cifuentes sin máster que a muchos otros con máster, yo estoy con el taxista. Quiero decir, yo no tengo también. ningún problema. Yo considero que muchos otros. Yo considero que a muchos de los políticos que actualmente están en ejercicio ni falta les hace tener que falsificar su currículum con un máster de la señorita Pepis. Porque no se les exige, no es requisito, claro. Porque no hay un requisito a la hora de tener que ser elegible que diga que tienes que tener no sé qué máster. Ese es el problema. Pero vamos al asunto principal. El problema que hay con el máster de Cifuentes no es que tenga un máster, ni siquiera es que Cifuentes en un momento dado mienta. Es que con la connivencia de una universidad, y aunque se le llame reconstrucción, porque se le ha llamado reconstrucción, hay falsedad en documento público. Hay profesores que dicen que se han sentido coaccionados, con lo cual se puede deslizar una prevaricación de libro. No le quito gravedad, hay una utilización una vez más eso es lo peor. de las administraciones públicas al servicio de cierta forma de hacer política. Eso es lo peor, pero yo veo que el magnífico rector, que ha demostrado ser magnífico varias veces, resulta que se equivoca y ficha al doctor. No, el anterior es uno que dimitió por plagio. Bueno, pues no sé, el uno o el otro, resulta que fichan a un Mr. Lobo, que es el rey de las manchas. No es que las quite, es que las pone. Y entonces se arma lo que se arma. Pero bueno, déjame proceder con orden. Decía Balbás que Franco, el del PSOE, es íntimo de Pedro Sánchez. Y aquí, en esta especie de mesa de trabajo, los hay que han estudiado lo de Pedro Sánchez con mucho interés. Pedro Sánchez dice dos grandes trolas. La primera, que él se licenció en Económicas en la Complutense. Falso. Él estudió en un colegio católico, donde se licenció, y ese depende de la Complutense. Pero como le molesta tanto contarnos a todos que estudió en un colegio católico, y privado, pues miente. Y después resulta que el señor Pedro Sánchez, que está callado como un murri, que dicen en catalán, no habla ni... El otro día sí dijo una cosa, dijo, no, eso ya lo ha desmentido el propio Miguel Sebastián. Eso lo dijo en una rueda de prensa en la sede socialista el señor Pedro Sánchez. Pero, señora Ranz, ¿qué dijo Miguel Sebastián sobre la tesis de Pedro? La tesis doctoral, que eso es 16 pisos más arriba en altura académica de lo que estamos hablando del máster. Pero hay que decir de entrada que no es comparable una presidenta de la Comunidad de Madrid mantenerla en medalla diciendo que ella esta tesis doctoral, que es lo siguiente. ¿En qué consistió? El exministro de Industria, Miguel Sebastián, que fue director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con Zapatero, en una tertulia madrileña organizada por el Ateneo de Palencia el 22 de marzo de 2017 delante de todo el mundo, anteayer, dice que la tesis doctoral de Pedro Sánchez se realizó con papeles de ese departamento gubernamental y que se trata de informes de la política exterior del gobierno. En un porcentaje del 80%. Del 80 al 95. Al 95, sí. Llegó a decir. Entre la hilaridad generalizada, porque añadió que lo que había escrito el doctorando Pedro Sánchez era poco más o menos que una caca. Eso es lo que dijo. Ahora yo le voy a añadir a eso una circunstancia. La tesis doctoral no tiene nada que ver con la Complutense. La presentó, la defendió y la ganó en la Universidad Camilo José Cela. Esa es a la universidad a la que yo, cuando supe de esto, mucho antes del 2017, me dirigí para ver si podía leer esa tesis. Como tenía algún informe de esa oficina, a ver si podía pillarlo ahí. Qué malo soy. Y me dijeron, no, es una persona famosa y esa tesis no es pública. ¿Cómo? Y yo defendí la mía, y la mía es pública y tiene un número de registro y la puede consultar cualquiera por internet. ¿Cómo me dice que la de Pedro Sánchez, que ya era secretario general del PSOE, no se puede leer? Me voy a dirigir al rector y voy a montar un pifostio. Bueno, pues me dirigí al rector con ánimo de montar eso. ¿Y saben qué me contestó el rector de la Camilo José Cela? Nada. Dio por buena la versión de la secretaría, según la cual esa era una tesis blindada por ser persona importante. Bien, ¿no? Déjeme dar un dato que me parece muy relevante. Pedro Sánchez fue profesor en la universidad
y por lo tanto tiene que estar uno acreditado por la ANECA, que es la agencia de calidad que te acredita para poder ser, por un lado, doctor y por otro, dar clases. Entonces, a mí particularmente este caso, porque me toca, y no lo voy a negar, me toca directamente, entonces me molesta muchísimo. ¿Dónde dio clases Pedro Sánchez, perdón? En la universidad, en la Camilo José Cela. Camilo José Cela, sí. Era profesora ahí cuando dejó de ser... Es que, pues como este mundillo es el doble muy que cerrado. Zapatero en León, o sea que... Sí. Pero, el doble que Zapatero en León dio. Sí, bueno, tampoco es batir un récord, ¿eh? Él era concejal en el Ayuntamiento de Madrid, en la misma planta donde estoy yo, justamente en el despacho de al lado, y él dejó la concejalía, dejó el acta y se fue a la universidad privada, en este caso a la Camilo José Cela. Claro, a mí me extraña que una persona que ha dado clases no tenga esta acreditación por parte de la ANECA, o al menos que no la tendrá. Que no la, hombre, si la tiene entonces, si entonces la tiene, si la tendrá, claro, si entonces la tiene, tiene que estar disponible su tesis doctoral. Tiene que estar disponible también, porque te lo pide la ANECA, te lo exige la ANECA, estudios que puedas demostrar durante tu tesis doctoral, que se demuestre que tú puedes hacer un análisis. En conclusión y resumen, que la Camilo José Cela la controlaban políticamente los señores del PSOE. Que por eso dio clases este hombre que no superó un criterio de admisión mínimamente presentable. Que su tesis está blindada porque a ellos les da la real gana. Y que aquí no se ha montado nunca una tangana política, siendo que ese señor es el líder de la oposición. Por esas cosas, porque aquí quien decide lo que pensamos es Farreras y El País. Y a ratos El País y a ratos Farreras, según el año. Y olvídense que no tiene vuelta. Mientras los que manden en Televisión Española o en Telemadrid lo siga decidiendo el partido acomplejado de Mariano Rajoy, esto no tiene vuelta. Y va a ser así hasta el final. Los matarán, se desharán de ellos y mandarán en todo como ya pasó en España. A ver si reaccionáis un poco. Un apunte básico. La diferencia está en que, aunque sea un refrito de leyes y órdenes ministeriales, la tesis de Pedro Sánchez está leída ante un tribunal. Sí, sí. Pero, ya te contaré cómo fue ese tribunal. Sí. Bueno, y me gustaría ver la bibliografía, a ver si cita todo lo que tiene que citar. El trabajo de Cristina Cifuentes ni está ni se le espera. Sé tanto de la tesis de Pedro Sánchez que me equivaldría a un máster. En Sanchología. Eso también. Javier, no, es muy distinto en primer lugar porque la Camilo José Cela es una universidad privada, no pública. Es cierto. Segundo. Homologada por el Ministerio de Educación. Si no lo sabes, con lo cual, ya te lo digo yo soy tiene validez académica. De la Junta del Consejo General de Economistas de España y conozco a Pedro Sánchez, las dos cosas. Y este chico estudió económicas, hizo económicas, aunque fueran en un como tantos, sí, hombre, claro. A nosotros nos parece normal, católico, que no le pareces a él, a que no le pareces a él. Que probablemente son de los mejores, los colegios católicos de la enseñanza tiene buena fama, regulada, tal, es de los mejorcitos, o sea, que estudié ahí, que no le guste por modernidad decirlo, pero la realidad es que estudié en un colegio católico como economista, y era economista. Él estuvo en el aparato del PSOE, a partir del 2000, en la Secretaría de Economía, y era de los que preparaba papelitos. De esos papelitos que dices que formó parte, eran papeles de su trabajo. Bueno. Eran papeles de su trabajo. O sea, la realidad es la que es. Es así, pero no es una cosa inventada. Es un economista. Creo que ninguno de los que estamos aquí sentados le vemos problema a ello. De ahí hacer un máster, una tesis doctoral en una universidad privada del prestigio de la Camilo José Cela, que regularcita, no es lo mismo que la de Harvard, que va a salir ahora, que hay 25 en 4 días. Harvard en 4 días. Bueno, mira, ya verá los másteres que van a salir. Eso cuando llegue lo iremos. No me eches cortinas de humo. Cuando lleguen los Harvard los hablamos. Pero de momento estamos hablando de Pedro Sánchez. Y de Pedro Sánchez tengo yo que decirte alguna que otra cosa. Si es tan economista, si ha sido doctor, yo también soy doctor en ciencias económicas, y a mí no se me ocurriría decir majaderías como las que dice Pedro Sánchez, que dice que hay que hacerle pagar a la banca el agujero que tienen las pensiones. ¿Cómo? Pero chicos, si tú estás para que te aten, para que te pongan la camisa de fuerza, chaval. Lo siguiente, hay que subir impuestos para poder gastar más. ¿Cómo?
Pero, hombre, todavía más. Chico, pero ¿tú dónde estudiabas económicas? ¿Dónde tú estudiabas económicas? Podían plantar lechugas. Con Luis de Guindos. Y subir los impuestos para pagar las pensiones al equiparar la Luis de Guindos tiene un expediente académico brillante y fue el número 1 de aprobación de una cosa que se llama técnicos, economistas y abogados del Estado. O no sé cómo se llama, técnicos comerciales y economistas del Estado. Se te olvida el otro plan privado de su pensión que tiene el señor Pedro Sánchez. Bueno, entonces, no muchas manos en el fuego ahí. Venimos de territorio, ya saben que llueva la Virgen de la Cueva y no para de llover y baja el Ebro, pues que se ahogan hasta los pastores, pobrecitos, ¿no? Bueno, venimos de un partido, ¿cómo decía el de Alcira, el cantante valenciano? Bueno, es igual, da igual, no es relevante. En cualquier caso, venimos de un pasado, el PSOE, que tiene y aquilata unos tipos que en materia de mentir en su currículum son extraordinarios. Por ejemplo, Pachi López. Pachi López le debe lo que es, que ha sido mucho en el PSOE, nadie daba tanto por él cuando iba de potes con la gente del PSOE en la margen derecho de no sé qué río. No. Lo que es porque su padre era un tío muy relevante en el mundo del socialismo decentísimo y serísimo que había en el País Vasco y admirabilísimo. El hijo ya es un poco vaina y pues le dio por decir que era ingeniero. Mira tú, dice, ¿cómo es vasco debe ser ingeniero? Y chico, pues no era ingeniero, si acaso era ingenioso. El ingeniero tuvo un lapsus vitae, que ya no se llama currículum, se llama lapsus vitae. Qué cachondo. Bueno, pues resulta que Pachi Nadie López, que es como se le conoce en el PSOE, desde tiempo inmemorial, era uno que hacía fotocopias. Esto lo tienes que contar tú, Albás, no te quiero pisar la especialidad. La especialidad de fotocopias es pero sí me place. Blanco y color, me complace dedicarle a doña Cristina, porque se lo he prometido, una frase certerísima de uno que fue jefe del PP en el País Vasco y luego se marchó, un tal Basagoiti. Escucha Basagoiti, que es el que mejor ha definido eso del lapsus vitae de Pachi Nadie López. Por aquí hay algún alto representante institucional que se está dedicando últimamente a dar lecciones al gobierno de Rajoy en el tema económico. Ese que me refiero no tiene fama muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson, que no de lecciones. Pues el PP necesita estas cosas. Nada de títulos ni nada. Ingenio, valentía, un poquito de bravura ideológica. Bueno, pero te diré que el PP tiene en su esencia gobernante el pensamiento de Homer Simpson. Lo tengo clarísimo. En el Ejecutivo la hamaca es la filosofía de Homer Simpson. Lo tengo clarísimo. Bueno, cuénteme usted qué papel representó Pachi López. ¿Por qué? Balbás, está usted enmudecido. No le conozco. Pachi, no, bueno, Pachi era un hombre de... su padre era López Arbizu, que era el número 2 de Nicolás Redondo, padre. Y él fue el número 2 de Nicolás Redondo, hijo, que era un gran político, secretario general del PSOE en el 2000, en el Congreso Histórico de Zapatero contra Bono. Se equivocó de sitio, apoyó a Bono, aunque entró en la ejecutiva de Zapatero, duró un año porque le montaron un lío. Es que le montaron un lío desde ese sitio que tú dices, ¿cómo se llama? El País. ¡Qué casualidad! Que era entonces el que mandaba, el mismo que montó el lío a Borrell y echó a Borrell de la Secretaría General del PSOE, que iba a ser el candidato, y no Zapatero. O sea, que había ganado la primaria. Siempre lo van diciendo los mismos. Ahora ha cambiado y dices que se llama... Farreras, es distinto. Sí, ha cambiado. Al Cebrián creo que le han quitado del medio. Pero por edad. Yo quiero hacer un apunte que me dijo el otro día un periodista de mucho prestigio, que es que con el asunto de los másters va a caer Ferreras y Cándido Méndez. Cándido Méndez, pero si ya cayó. No, pero seguirá por ahí. En alguna punta que tenía bachiller. Nos vamos a una pausa publicitaria muy corta. En apenas unos minutos volvemos. Ay, cómo son las pausas, qué peleas hay aquí en las pausas. A ver si las reproducís en directo, hombre, si esto seguro que apasiona a los espectadores. Estaban matándose aquí por Tony Cantó, bueno, una cosa extraordinaria. No he terminado con el PSOE, que tengo una saca. Elena Valenciano, antes hablabas tú de ella, Cristina, vamos a ver, pues, para que ustedes la recuerdan, porque muchos la han olvidado, vive ahí en el Parlamento Europeo, creo que tiene
un despacho aconchado. ¿Esta qué decía? Pues Elena Valenciano decía que tenía estudios en Derecho y Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid. Ahí ya lo había cambiado. Ahí ya lo había cambiado. Primero decía que era licenciada y luego pasó a esta fórmula que se la inventó un tal Montilla, que es que cursó estudios en frente de la Facultad de Derecho y de Económicas. Hay un bar fantástico ahí se estudia de cine. Bueno, a Elena Valenciano, que tiene poco perfil, lo tuvo, es cierto, pero claro, más perfil tuvo Montilla, que en eso sí que empata con la señora Cifuentes. Fue presidente de una comunidad autónoma relevante, muy poblada, en este caso la catalana. Y este también presumía de ser licenciado en empresariales y en Derecho. Y luego eso quedó en que era, se acordarán de los títulos de los periódicos, el licenciado bachiller, que es lo que era, bachiller. Eso sí, esto también es una tradición en Mico, ¿qué quieres que te diga, Bravezo? Es que lo llevamos escrito aquí en la frente. A Montilla le siguió Puigdemont, y a Puigdemont le siguió Joana Ortega, y todos mintiendo en el currículum, de manera que ya no bastante habitual. Nadie se cree a nadie. Pero claro, por eso hay que relativizar lo de Cifuentes, porque Javier, venimos de donde venimos. ¿Cómo ha centrifugado el PSOE a la rubia Valenciano, como se la conocía? A la rubia Valenciano. La ha exiliado y todo. Bueno, Balbás, vamos a ver. Vive muy bien. He hablado de la rubia Valenciano, por no hablar de un valenciano que se llamaba Bernat Soria, que decía ser investigador en no sé qué sitio de rimbombante nombre, y resultó que de eso nada. He hablado de Elena la rubia Valenciano por no hablar de Leire Pajín, por cierto, hija de jefe de un clan socialista histórico en tu tierra. Cristina, no te rías. He hablado de Gregorio Rojo, o no he dicho nada. ¿Por qué no he hablado de Gregorio Rojo, que decía ser licenciado de no sé qué historias, el que fue presidente del Senado? Pajín es la que nos ha traído venía de tener, y eso es muy digno, Sí. Pero lo que no es digno es esconderlo. Venía de trabajar en una pescadería en el mercado de Vitoria. ¿Y eso qué tiene de malo? Nada. Bueno, y si además eres socialista, pues ya está, fenomenal. Y era un tío buena gente. Yo conversé bastante con él y me parecía simpaticísimo. Ahora, mentir y poner que eres licenciado para nada, no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Es complejo de inferioridad, no sé lo que es, pero en el PSOE se ha dado donde más. Si es que si hay alguien que no puede plantear mociones de censura el PSOE es el que más ha gobernado, por eso se ve más. Bueno. No es el que más ha gobernado. Y el que más ha aprovechado el tiempo también, No. Bueno, luego hablaremos de los seres y te podré compensar, Balbás. Hemos visto que tienen mala memoria. Sí, es que es el olvido, ¿sabes? Es el olvido. Pasas al olvido, te alargan las instrucciones tanto que cuando sales los niños dicen, mamá, ¿quién es aquel? Dice, Chávez, Manolo Chávez. Y ya le gustaría, creo, Javier, al PSOE de ahora tener la cultura de Leguina, la de Alfonso Guerra, escribir como ellos, investigar como ellos. De otros. Mejor de otros nombres. Borrell, por ejemplo, Paco Fernández Ordóñez. Ahora es un poco como de Aguachirlis. Aguachirles. Sí. Pero bueno, aquí hay para todos. En Ciudadanos también, querido Bravezo, hay de todo. Porque Ciudadanos, que está en la medio página, el día 1 de mayo, y si no se ha ido, nosotros nos iremos con los de al lado y iremos a la moción de censura, pues tiene también unos prendas ahí dentro estupendos. Recuerdo uno que interrogó a Cristina Cifuentes en la comisión de investigación, que se llama César Zafra, y que la verdad es que no demostró ser modélico en cuanto a la educación para con alguien que quiere ir a esa comisión y quiere declarar. No sé, la cortesía parlamentaria mínima exigible, no se pide más. Ya sabemos lo que son. Bueno, pues el tal Zafra no la demostró. No sé si tenemos alguna declaración pública de Zafra para que ustedes lo calibren. La escuchamos y así verán ustedes que va pelín sobrado. Zafra, sí, yo lo creo. La mesa de la asamblea... Pero señora Cifuentes, o sea, la mesa de la asamblea son 7 miembros. Sí. En aquel momento había 6 personas. ¿Quién fue la que dijo? Creo que Cristina Cifuentes... Pues yo no sé si fue el secretario general o el presidente, es que no lo recuerdo. No, porque mire, le voy a explicar por qué. Porque yo no tenía ningún interés específico en pertenecer a ningún comité de expertos. Ya, bueno, pero la nombraron a usted. Y como no tenía ningún... Si me deja terminar, se lo digo. Como no tenía ningún interés específico en estar en ningún comité de expertos... No preguntó nada. No, firmó lo que le he dicho es que di por buena la propuesta
de los técnicos. Específicamente para que la empresa Canto Blanco se adjudicase. ¿Sabe lo que le digo? ¿Sabe lo que le digo, señor Zafra? Que si usted no hubiera vetado la comparecencia del técnico que hizo eso, han perdido ustedes una buena ocasión de preguntárselo al técnico que lo hizo, por qué lo hizo. No se preocupe. No, si yo no estoy preocupada en absoluto, todo lo contrario. Bueno, estos son dos. Le ha poseído Rufián. Hay que ir con camisa. Primero hay que ir con camisa a las comisiones de investigación. No sigue las pautas de moda de Ciudadanos. ¿Vale? Yo creo que Ciudadanos son muy buenos. Yo voy a exculpar a nuestro amigo, que me cae muy bien, hay que decirlo todo, pero en general yo les veo que son muy buenos en bailar la yenga. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, que va. Los tres. Mira, compare los parámetros de Andalucía y el Parlamento andaluz, donde han conseguido cosas, no digo yo que no, pero compare con los que ha impuesto en Madrid el señor Zafra y el señor Aguado. Yo creo que... yo no soy muy fan, Madrid también han conseguido. ¿Cristina no se va a pasar a Ciudadanos? No, yo no es que sea fan. Oye, y muchas veces, y yo no digo que sea un insulto, pero muchas veces cuando los podemitas se quieren meter conmigo me dicen, Cristina Seguí está pagada por Ciudadanos. Y es una cosa que, oye, por favor. Lo desmientes públicamente, lo desmientes. Desmiéntelo. Yo estaba a punto de decir que si en realidad te paga Ciudadanos, te podía regalar unos tejanos que no tuvieran tantos rotos. Pero bueno, no, es que soy del pueblo. Que la moda es así, ya lo entiendo, que yo no la comparta del todo, pero bueno, aprenderé a vivir con ello. Zafra, ¿qué le pasa a Zafra? Zafra, pues al parecer, infló su currículum en lo que toca a su trayectoria laboral, ¿no? Dejémoslo así, porque hubo ciertas diferencias, no quiero apostar por ellas, pero alguien dice que era abogado pero no estaba colegiado, él no quedó claro. Lo que sí está claro es que se pasó unos cuantos pueblos arrogándose estancias en bufetes de abogados muy importantes, por los que no pasó. Dejémoslo ahí, no quiero ser ni cruel ni quedarme corto. Pero hay otro caso también en Ciudadanos que es mucho más conocido que el de Zafra, que al fin y al cabo, pues en España, pues los que no vivan en Madrid, pues apenas le conocerán. Es el caso del portavoz Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez también cogió el currículum y empezó a soplar. Y no había guardia civil allí, no tenía por qué soplar, pero él soplaba. Y se convirtió en doctor ingeniero, hasta que alguien dijo, doctor ingeniero, ¿cómo? Y la cosa se desinfló y quedó en ingeniero técnico. Ingeniero técnico. Si esto de la ingeniería es muy flexible. Bueno, pero si ya Ciudadanos tiene un presidente del partido que cuando le preguntan por Kant equivoca los nombres de los ensayos. No sé si él da un ensayo otro en una universidad como la Carlos III. Acordaos de lo que dijo, ¿no? Eso, el de Podemos. No, y Albert Rivera... También, me caes muy bien. No fue el primero. Pero no fue el primero. Cuando la gente te dice... Albert Rivera, es verdad que me cae muy bien. Albert Rivera se equivocó, no sabía si era crítica de la razón pura... pero ya se había equivocado en esa materia arriba, en medio del fragor el señor Pablo Iglesias, que para eso ese libro... El que más se equivoca es Pablo Iglesias. Para eso ese libro es el eje, el pivote de la política económica moderna. Bueno, más sobre Gutiérrez. Yo simplemente sí que quería aportar algo que me parece... Lo de Miguel Gutiérrez nunca lo he entendido. Es verdad que hay algunos documentos que sale o algunas entrevistas de antes de que se entrara en política que no tenían nada que ver, que le ponían o le daban ese título. Yo sinceramente lo conozco a Miguel Gutiérrez desde el 12, y nunca a mí me dijo que era doctor en ningún momento, Pero si basta con que lo escriba en algún sitio. Es que a mí nunca me dijo... No, y es que además nosotros nos hemos presentado, porque yo también estaba en la Junta Directiva de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos, de la cual ya no existe, pero en aquel momento, como éramos un grupo reducido, pues teníamos ese tipo de estructura. Nos hemos presentado a diferentes elecciones internas donde presentábamos nuestro currículum y nunca jamás él se presentó como doctor. Y eso os lo puedo asegurar, porque además también creo que corren esos documentos con los cuales nosotros nos presentamos. Por lo tanto, ahí se puede corroborar. Y luego, por otro lado, lo de César Zafra, pues evidentemente que se le está diciendo una de las cosas que es cierta, que él ha trabajado en un bufete de abogados siendo licenciado en Derecho.
Y eso se le critica, porque tenía que estar colegiado. Bueno, pues, oye, si no ha firmado ningún documento como abogado, sinceramente, me parece que tampoco es para rasgarse las vestiduras, ¿eh? O sea, a mí me parece más grave que tengamos que estar hablando de que un licenciado en Derecho está trabajando en un bufete de abogados en vez de decir por qué este licenciado en Derecho no puede ejercer como abogado, ¿eh? Eso me parece que eso sí que lo tendríamos que al menos reflexionar. Y por otro lado, que había comentado que, hombre, estaban teniendo con Cristina Cifuentes una comisión caliente, pues sí, evidentemente, señor Cajo. No, las comisiones... caliente no significa no educado. Ya, pero usted sabe perfectamente que cuando hay tensión, hay momentos, pues se cometen errores y se cometieron en ese momento errores por las dos partes. Esto no son las comisiones. Eso no era una comisión, era una comisión de investigación. Las comisiones son llamados a declarar ciertos políticos por algún tema como este y como otros temas de corrupción, etcétera, etcétera, para que se expliquen. Y nunca sucede así. Lo que sucede siempre, y yo he visto ya varias, la última fue la de precisamente Paco Camps en el Congreso de los Diputados, en el Senado, fue para el lucimiento personal de cada uno, porque esas son las comisiones de investigación, el lucimiento personal del político y de los partidos en un rollo narcisista, teatral, absolutamente infumable. Y eso cuesta mucho dinero y eso suele soslayar procedimientos judiciales. Claro, a la vez que hay procedimientos judiciales en marcha en muchas ocasiones que no se tenían que estar dando estas comisiones. Por cierto, hablando de Paco Camps, el libro que ha salido de Un ciudadano ejemplar, ahora mismo. Un buen tío. Un buen tío. Es muy buen libro, te lo tendrías que leer, desvela muchísimas cosas. Sí, pero lo de ciudadano ejemplar, déjalo. No, pues de momento... Está explicado con ironía. De momento absuelto en todo aquello que el PSOE intentó meterle... Primero fue absuelto por un... No, fue absuelto dos veces, una de ellas por un juzgado popular. El señor Chimo Puig... la izquierda se ha pasado 10 años persiguiéndole, mientras que estaba haciendo mientras que estaba haciendo lo que ahora mismo vamos a comentar, ¿vale? O sea que el señor Chimo Puig y el PSOE deslegitimó un juzgado popular, diciendo que no valía para nada. Disueltas ha dejado la CAN, que era la cuarta caja de ahorros de España, y la tercera, que era Bancaja. Y la responsabilidad que tienen en las cajas de ahorros las comunidades autónomas son todas. Y en el caso de CANS, absolutamente todas. Y el PSOE tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad suprema. En el Banco España, en esa época, en el Banco España. En la Caja Cataluña, en el Banco España, y en las andaluzas. Amigo. En la peor de todas. Decía usted de Caja-La Mancha, vamos. Caja-La Mancha. Decía usted de Ciudadanos. No, yo lo digo el tema de los Master Gays, de los Master Gays, ¿no? De los Master Gays sobre todo es un armamento. Es un armamento dentro de la universidad pública para una operación política. No nos perdamos mucho. Ahora, hay a otros que les están metiendo la operación política. Porque como eso se ha declarado arma de guerra, arma de guerra de poder para las listas autonómicas y las listas municipales. Así que es que eso es dentro de un año. Solo queda un año. Y es lógico y solo queda un año. Haga, y en Madrid estaba. Es decir, que los propios partidos quieran limpiar los currículums de los suyos, yo me parece bien. La única cosa que resistía algo del PP en toda España era Cifuentes en la autonomía. No en el ayuntamiento, que ya ni se les ve, no se sabe. Queda alguien del PP. Bueno, no, porque en el ayuntamiento está Carmena. En el ayuntamiento de Madrid queda alguien del PP, pero en el ayuntamiento está Carmena y sus desmanes y sus concejales imputados gracias a que el PSOE lo sigue permitiendo. O sea, que el PSOE podía haber sido... El PSOE podía haber tenido la alcaldía de Madrid. En el ayuntamiento de Madrid está desaparecido. En los sondeos de Madrid... En los sondeos de Madrid, desde que quitaron a Carmona, está el cuarto. En expectativa de voto, el cuarto. Y está la primera, Ciudadanos. O sea, por eso meterte en guerras solo con una legión de 17 sobre 129, que es Madrid, que es la autonomía, no es muy rentable en términos electorales. Y este tema va a dar de sí. O sea, porque los máster falsos estos va a haber más, porque hay muchos más.
incluso más importantes, no de la relevancia de Cristina Cifuentes, no, porque era la número 1 de las autonomías, es que la número 1. Pero hay una de las cosas que tenemos que decir. Eso es lo categórico de este asunto, que la presidenta y la que tiene los 25.000 millones del presupuesto de Madrid es ella, que es lo que le quiere quitar. Que va a hablar Ciudadanos. Claro. No, termino. Y Ciudadanos ahí, yo creo que ha llegado a destiempo y puede que se meta en un barrizal de votos, porque el gran voto, sobre todo en un sitio que se llama Madrid, es muy derechizado. Y los que hemos dirigido campañas electorales, que yo sí los he dirigido, sabemos lo derechizado que es. Sabemos lo derechizado que es. Y hacer un gesto, hemos dirigido campañas electorales. Hacer un gesto de más de centro izquierda te puede barrer en votos. Que no liberal, que la señora Cifuentes tiene de liberal lo que yo de monja. Bueno, pero que hable Bravezo, por favor. Sí, no, es que, a ver, hay una de las cosas que me parece muy importante. Si lo que se está diciendo y se desprende de lo que estamos comentando aquí es que vayamos a mirar a otro lado con el caso Cifuentes, eso sí que me parecería mal. La primera parte del programa que usted no ha podido participar en ella ha dejado claro que cerramos lo de Cifuentes, tiene lo que se merece y esto se acaba. No, Cifuentes vamos a ver. Pero cuando se dice, es que Ciudadanos le va a pasar, estaba haciendo un contexto. No va por ahí en absoluto, Sergio. Bueno, hemos cerrado la carpeta de Ciudadanos y si lo tenéis a bien, quiero abrir la carpeta de Podemos, que es bien divertida. Por ejemplo, me interesa que escuchen atentamente a Lorena Ruiz Huerta, que es la portavoz de Podemos y que luego les cuento por qué tengo tanto interés. Escuchen cómo apretaba Cifuentes. Y hay que tener su cara dura para seguir sonriendo, satisfecha, por haber conseguido un título académico a base de trampas y a costa de desprestigiar la universidad. Pero no contenta con ello, pretende usted generalizar el fraude tratando de aprobar un proyecto de ley de universidades mediante el que se refuerza la arbitrariedad a la hora de designar docentes en las universidades madrileñas. Bueno, alguno de los contertulios decía, uy, qué mala es esta. Sí, efectivamente, bingo, es mala, pero mala. En cualquier caso, hay dudas sobre un máster que dice tener en la Universidad de Navarra. En la Universidad de Navarra, hay que ver lo que sale de algunas universidades. Ahora que la vemos así con el pelo corto y tan adecentadita, la verdad es que ha mejorado muchísimo. Yo creo que bien, físicamente está mucho mejor, se ha cortado el pelo, va más aseada. Pero mejor que cuántos, si no hay término de comparación. Es que esta señora cuando empezó, estamos a favor de que la gente se asee. Vestía como ocupa, con los pantalones estos, perdón, se llaman pantalones cagados, ¿cómo se llaman los pakistaníes? Estilo Ana Gabriel, dice. Y esta señora tenía mucho que ver también con el movimiento ocupa. Sí. Ella es muy importante. Además de una declaraciones vergonzosas e históricas que no se deberían de aparcar porque, bueno, deberían de ser hasta querellables, en las que dijo que la policía se encargaba de torturar a los inmigrantes en los CIES. Esta señora. Por Dios. O sea que no nos pase esto de refilón por hablar del tema de su preparación académica. Pero aquí desde luego que tiene declaraciones durísimas y que eso lo ha ratificado. Es verdad que también ha defendido a algunas personas por su posición como su profesión como abogada penalista en este caso, pero sí que hay a veces que tenemos diferentes vídeos donde hablan pues de todas las defensas que estaban haciendo de aquellos que tenían problemas judiciales graves contra la policía. Ella siempre defendía a estas personas que habían sido, entre comillas, agredidas por la policía y eso es porque lo que ella formaba parte de las ONGs que aconsejan a los inmigrantes decir esto. Bueno, por cierto, ayer dimitió un hombre de Mareas en Galicia porque decía ser ingeniero y luego resulta que no lo era y pues se llama San José Merlo, creo recordar, y dimitió ayer y bueno. Pero vamos a la universidad, porque si hay un grupo político que tiene origen, epicentro y digamos poderío en las universidades españolas es Podemos, no solo en la Complutense, pero especialmente en la Complutense. Y mira tú por dónde, pensando en las cosas estas, uno llega a la conclusión de que Cristina Cifuentes puede que sacó de la universidad, la que más sacó de la universidad sin ir. Pero el que más sacó fue Rejón. Ese sí que sacó
1.750 pavos. 1.800. No, pero al mes. 1.850 pavos cada mes durante una barbaridad de tiempo sin ir por allí para nada, porque tenía un conmilitón en la Universidad de Málaga y se lo consentía. ¿Y ha devuelto un solo euro de eso? ¿Alguien sabe de que haya devuelto? Pues si alguno sabe, que me escriba. Les hemos preparado un trabajito afinado sobre los poderes de Podemos en las universidades y sus mangancias en ellas. No es oro todo lo que reluce la Universidad Pública Española, y menos aún desde la creación de Podemos. Algunos de sus miembros están bajo la sombra de la sospecha académica. Uno de ellos es Pablo Iglesias, que en septiembre de 2014 fue nombrado profesor honorífico de la Complutense pocos meses después de la llegada de Podemos a las instituciones. El rector de esa universidad era José Carrillo, hijo del histórico dirigente comunista. En su decisión muchos veían un gesto para ganarse el favor de Iglesias de cara a las inminentes elecciones al rectorado. Además, el nombramiento a Iglesias, entonces profesor interino, le permitiría seguir impartiendo seminarios y conferencias. A muchos tampoco les convence que Iglesias presuma en su currículum de tener un nivel C2 de inglés, sobre todo después de oírle hablar en esta lengua en público. A political struggle is a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature, you can be something ridiculous. Otro de los escándalos salpicaba a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que protagonizaron un episodio vergonzoso en la Complutense al realizar un escrache a la ex líder de UPyD, Rosa Díez. Iglesias, entonces profesor, y Errejón, alumno aventajado, impidieron que Díez pronunciara una conferencia con normalidad. Pero ahí no acaban los escándalos de Errejón en el ámbito universitario. El político de Podemos cobró una beca de la Universidad de Málaga de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar para elaborar un estudio sobre la vivienda en Andalucía. Tampoco se olvida la participación de Rita Maestre, actual portavoz del Ayuntamiento de Madrid, en el asalto a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense. Lo de Errejón ya, por conocido, no deja de ser, vamos, no hay partido que hubiera sobrevivido eso si no es Podemos. Y lo del otro, lo de Pablo Iglesias hablando inglés, es una demostración de eso que en España se conoce como nivel de inglés alto. Que hasta ahora lo ostentaba Zapatero. Bueno, desde luego más que don Mariano tiene. Bueno, y no es por nada, pero se le han olvidado, Monedero tiene un expediente por parte de la Universidad Complutense por haber estado asesorando a Venezuela mientras estaba siendo profesor, algo que no podía hacer porque tenía que estar de manera exclusiva como profesor. Eso es lo que se llama meterse por la puerta equivocada. Él dice que cobró porque estaba trabajando para diseñar una moneda y como sé que eso es mentira. Alguien que no es economista. Y alguien le ha tomado la palabra y ha dicho, pues si estabas haciendo eso no podías porque no pediste permiso estando aquí de docente. Y ahí es donde se le ha quedado el problema de casi 5 millones de euros con los que se financió Podemos. En una negligencia que será al final, quedará en nada. Por cierto, ¿sabéis en qué quedó la multa que la justicia le impuso a una señora muy famosa de Podemos por interrumpir una misa en la capilla de la Complutense sin ropa en la parte superior del cuerpo y pintar aquello de arderéis como en el 36, vamos a quemar la conferencia episcopal y todo eso? ¿Sabéis en qué quedó la multa? No, eran pues unos miles de euros. Que quedó en nada. En nada. Lo digo porque algunos parece que tengan aquí patente de corso sobre la vida política. De todas maneras es curioso porque lo estamos viendo en la actualidad. Estamos viendo a cómo estaba Podemos o cómo le podemos atribuir unas expectativas de voto. Pero si vemos la pugna que hay ahora mismo por el Ayuntamiento de Madrid con estas declaraciones de ahora te voy a cambiar las normas del juego para que te presentes y vamos a hacer unas primarias para que te presentes tú y unas primarias para el resto del equipo, y que entonces Errejón diga, cuidado, si eso es así, yo me tengo que plantear muchas cosas, porque lo lógico es que el que se presenta para encabezar lleve el equipo correspondiente, decida la estrategia y lo presente, y el otro le diga públicamente con micrófonos: ni media tontería con estas cosas nos van a permitir los madrileños, significa que tan grandes expectativas igual no tienen. Y que tal vez este desgaste continuo de estar apareciendo continuamente implicados en 50.000 historias, en pretender ser prístinos, impolutos, brillantes, caballeros de la blanca armadura,
y empezar a darse cuenta a la gente de que eso no es así, al final les va a poder empezar a pasar factura. Cristina, igual no les pasa la factura que algunos quisiéramos, capítulo pero sí que Podemos, le voy a pedir que usted me defina por algo que tiene por ahí en su artilugio de móvil a don Ramón Espinar, porque don Ramón Espinar, el que hizo el pelotazo aquel con aquel piso protegido de Alcobendas, el hijo de Espinar, de las Black Cars, solo se habla de rato en las Black Cars, si acaso un poco de Blesa, pero en las Black Cars estaba Moral Santín, que llegó 10 minutos antes de que el oso atrapara el madroño y sirviera para el logo de Caja Madrid, y ahí estaba, bueno, ahí estaba el padre de este Ramón Espinar. ¿Cómo se presenta el tipo? Bueno, vamos a ver, este tiene un currículum muy curioso. A ver. Bueno, yo el viernes pasado... bueno, meter un pelotazo a los 22 años de 60.000 pavos en un piso de protección oficial. Tuve ocasión de decir un par de cosas con respecto al tema de Monedero y tal, que si queréis os lo comento. Pero este se describe como especialista en estudios urbanos, en particular sobre el desarrollo de Madrid durante el ciclo neoliberal y como profesor del estado del bienestar. Eso yo alucino, porque todas las carreras posibles que se pueden estudiar y que yo no conocía. También ha sido teleoperador o camarero, ha participado en movimientos sociales como Juventud Sin Futuro. Él tenía bastante, precisamente por lo que acabas de comentar, ¿no? Pero su padre participaba para explicarles a los demás cómo él sí quería. Hay que tener futuro, ¿no? También por una renta básica de la ciudadanía, el movimiento estudiantil o la asociación Contrapoder, que era el germen de la plusvalía será siempre nuestra. Colabora con varios medios de comunicación. Y yo a este señor tuve la oportunidad de decirle el viernes pasado en la televisión, precisamente por la mañana, que este señor deslegitimaba lo que se estaba contando sobre cómo había alterado las actas para la elección del equipo de Rejón y tal, ¿no? Y le digo, oiga, él decía que esta prensa básicamente estaba sacando una tontería de la nada y que sobre esa tontería no iba a comentar nada. Digo, oiga, esta tontería la ha sacado precisamente la prensa que ha sacado el tema de Cifuentes, del máster de Cifuentes, que a ustedes les viene muy bien para intentar gobernar Madrid, y la misma prensa que sacó su asuntillo sobre el piso de VPO, ¿no? Sobre la... De Alcobendas. Vivienda de protección. Con lo cual, la prensa tendrá que ser buena para todo o buena para nada, ¿no? Su padre era muy amigo de Pepe Caballero, que fue el alcalde socialista de Alcobendas hasta que el PSOE perdió esa alcaldía en manos del PP. Bueno, les enseño una foto de Ada Colau, que es una de las grandes farsantes curriculares. La alcaldesa de Barcelona, ya saben que era la Ruiz Mateos del asunto de los que eran desahuciados. Luego resultó que ella vivía en propiedad, ¿saben? O sea que de plataformas antidesahucio, ahí está escrachando un mitin de la señora rubia de la derecha, que es de Izquierda Unida, y se llama Inma Mayol. Está mucho más lustrosa ahora, con el dinero público. Bueno, es que la vida se ha portado bien con Ada Colau, sí, efectivamente. Ahí hacía ese tipo de payasada con un éxito descriptible. Pero bueno, oye, mira, al final consiguió ser alcaldesa de una ciudad importante, un poco menos ahora. De lo cual se colige, querido director, que el poder corrompe, seas del signo político que seas. El poder corrompe y engorda casi siempre. Por eso. Bueno, vamos a dos que se lo pasaron bomba, que han tenido la suerte de cara más que el Madrid contra la Juve. Me refiero a Chávez y me refiero a Griñán. Griñán, oiga, que se enfrenta a una pena de cárcel muy importante, que declara un tío que ha sido ministro de Trabajo y de Seguridad Social, que ha sido presidente de la Junta, que ha sido consejero de Economía, que algo tendrá que saber de cómo se desviaron 900 millones de euros a la partida 31L, que es una especie de vía muerta en la que luego entraban allí y se la repartían entre todos ellos. Pues bueno, va ahí al tribunal, dice, mire, yo no me acuerdo de nada, si acaso me acuerdo de poco, ¿para qué? Yo soy una persona dignísima. Y a diferencia del Partido Popular, en el PSOE a piñón fijo, el único que ha dicho algo razonable en términos de asunción de culpabilidad es el propio Chávez, que se enfrenta a una pena menor, que solamente es inhabilitación y ahora pues a Chávez le da igual, y que dijo, yo asumo mi responsabilidad política y esto ha sido una barbaridad. Bueno, de ahí no le sacas, pero bueno, oye, algo es algo. Tarde, pero al final entramos en fase razonable. El otro no tanto, el otro dice que yo qué tenía que saber.
O sea, que tú eres el consejero de Economía de la Junta de Andalucía y resulta que te desvían casi 1.000 millones de euros a una partida que no sabes para qué es, das el visto bueno, impides que el interventor 158 veces les advirtió al interventor, oiga, que esto no se puede hacer, lo ignoras, lo pateas, bueno, pues como a la jueza Laya, que iban a jalearle a la ventana del despacho y a gritarle fea, 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 ¿os acordáis de esto, no? Y un tío un tal Guerra, un tal Alfonso Guerra, que iba de pico sobrado, dijo en un mitin en Sevilla pues que tenía un lío con uno del PP y que por eso está animadversión. Luego os hablaré del alcalde de Alicante y veréis lo que es sectarismo y animadversión, ¿no? Esto es lo más grave. En materia de corrupción esto es la Champions. De verdad es la Champions, por importe, porque involucra a un gobierno regional y no solo en los ERES, que es un dinero para paliar las desgracias del que se tiene que ir al paro, sino que queda por venir el vagón de los fondos ocupacionales, quedan por venir asquerosidades brutales. Aquí hemos visto cómo, claro, dice el señor Chávez, es que yo no me he llevado un euro a mi casa de todo esto. Bueno, ¿y eso qué? Pero tú lo has repartido un dinero que era público entre las familionas societas de la Sierra Sevillana, de Jaén. Esto empieza, por cierto, en una casa de chorizos de Jaén, donde el que manda en la comarca, en la región y casi en media Andalucía, se llama Gaspar Zarrías, que también está ahí sentado en el banquillo. Hombre, pero si habéis metido a usurpadores de dinero de los seres que no habían pisado ni la bodega, ni la mina, ni nada de nada de nada. Ahora, eso sí, eran amiguetes, eran socialistas, habían perdido una alcaldía o una comarca o lo que fuera, y los empotrabais a vivir de lujo como recipientarios de los derechos de otro que dejaba de cobrarlos. Eso es una canallada. Son una cincuentena. Pero es un escándalo, vamos, yo no puedo concebir que Televisión Española no retransmita la declaración judicial del caballero Griñán, porque eso es inconcebible, siendo que además es del PP, pues todavía más. Pero ni con esta mano ganada por goleada de la baraja, el Partido Popular le ha arrebatado la plaza andaluza al Partido Socialista. Porque allí la red es tan tupida, la red clientelar, y viene tan de lejos, que va a dar igual quien haga su propuesta política, porque van a seguir haciéndose los desentendidos. Lo veremos. De momento... Es cierto que le debemos a Ciudadanos que no sigan en política ni Chávez ni Griñán, esto hay que decirlo, pero también es cierto que la señora esa, Susana Díaz, no sería presidenta de Andalucía si no fuera por Ciudadanos. Sí. Así es. Que no es su mérito. Y no en las primeras elecciones que pierde el PSOE en Andalucía. Ya le ganó unas elecciones ahí el ministro campeón. Pero es que Susana Díaz es un producto del griñalismo. Pero no gobernó. Susana Díaz es producto directo de estas políticas. Bueno, quiero que escuchen a Griñán decir que él de todo esto, pues que no es consciente, que no sabía nada. Escúchenlo. La intervención siempre ha considerado que las transferencias de financiación eran legales. Inadecuadas, pero legales. Lo ha considerado siempre. De que lo que yo conocía de la causa era el escrito de elevación. No conocía más. Estamos hablando además de hace 3 años, que no había malversación. Las cuentas generales que eran informadas y se sometían al control por parte de la Cámara de Cuentas nunca hicieron tacha alguna ni reproche alguno al programa 31L. Y estoy hablando de 10 y 11 años. Es decir, que en la fiscalización externa, en el control externo, tampoco hubo ningún reproche que hacer a la misma, y mucho menos tacha de ilegalidad. Qué cara dura, porque que no hubiera reproche no quiere decir que usted en el ejercicio de su responsabilidad consintiera el desvío de dinero público en una cantidad tan brutal como esa, que sale en el Guinness de la corrupción y la marrullería de toda Europa. Pero al final es una constante que vemos muchas veces cuando los políticos de este país, los que se han portado mal, no quiero extender una sombra de duda sobre todos los políticos. No te preocupes, que ya se las tienden solos. Ya, pero tenemos políticos en este país que se lo ocurran, que son decentes y que no hay nada que criticar. Pero cuando
cuando resulta que al final algunos salen manchados por este tipo de situaciones, el comportamiento, el libro blanco que tienen de comunicación de conflictos que tengan que ver con la corrupción, que debe estar editado y yo no he conseguido encontrarlo, pero es que esto que me ha pasado a mí, todos los que estaban alrededor no lo vieron. Hubo una serie de cosas para investigar, de grupos por fuera, de auditorías externas, y nadie lo vio. Y entonces la culpa no es solo mía, aquí la culpa hay para repartir, enchufo el ventilador del barro y os vais a comer barro durante mucho tiempo muchos, y oye, también dejo caer que si los demás no se dieran cuenta, joder, si los demás no se dieron cuenta, ¿cómo me voy a dar cuenta yo, con todo lo que tenía que hacer. Con todas las cosas que tenía que hacer, que yo soy muy buen chico. Con lo que ha salido el tono grave este de Griñán, de persona seria y solvente y tal, cuando ha salido que un tío que manejaba un dineral, mandaba al chofer y el coche oficial para comprar cocaína, que la madre de Juan Lanza dice, mi hijo tiene dinero para pasar plata, que lo transaban todo, que cobran comisiones de todo, de las aseguradoras, del que paga, del que da, del que viene, del otro, si al final, y que el QuiPro señala al Partido Socialista, a la UGT y un poquito también a comisiones obreras, aunque poquito, hombre, pues no se puede, siendo que Chávez ha sido presidente del PSOE, caramba. Pero fijaos Balbás, que venga, Chávez ha sido además ministro de Trabajo. Y Griñán, pues, ministro de todo. Si es que los dos han sido ministros, son dos de las personas más importantes del Partido Socialista en los últimos 35 años, porque eran las manos derechas de Felipe González. ¿De qué me está contando? O sea, Felipe González sustituye a todo el guerrismo cuando iniciamos los renovadores, la guerra contra el guerrismo, que guerra, pues sí, lo que tú quieras, pero a partir del 92 no pintaba ni en la tómbola, ¿sabes? O sea, y a partir del 95 no ganó ni una agrupación ya. Pero es el hombre más brillante que habéis tenido del Partido Socialista. Bueno, describir a Guerra como brillante, él intelectualmente es brillante. Describir a Guerra como brillante, Enrique Barón, tú comparas a Enrique Barón, muy ambicioso, la categoría de Enrique Barón, que ha sido comisario europeo y presidente del Parlamento, a lo de esto, pero Solve no tiene ni comparación. Solve. Pues ha sido un gran ministro de Economía. Sí, bueno, el mejor lo contamos otro día, venga, lo contamos otro día. Decía que no había crisis, pero ya no hay mejor rato no. Rato tampoco. Venga, que sí. Rato tampoco. Guindos, venga. Ya verás tú cómo van a quedar los dos decretos Guindos, venga. Los dos decretos Guindos. Que ya estamos, todos los economistas que queremos que lo quite hasta con efectos retroactivos, venga. Que son los que se ha cargado los cargadores al final. Y es lo que se ha cargado a las pymes medias españolas porque no tienen financiación por los decretos Guindos. Pero lo contamos otro día. Que todos nos acordamos del debate del parche. Claro, vamos a ir a los seres. Sí, Solve reconoció que no estaba dando la información de la crisis. Le ganó, lo dice. Lo ha reconocido el público. Pero ese no es el objetivo. Estaban mintiendo a la ciudadanía. Aparte de no tener ni idea de gestionar. Eso puede que esté de acuerdo contigo. Pero el objetivo era ganar las elecciones del 2008 y la ganó el debate. El fin justifica los medios. Totalmente. El fin justifica los medios. Perfecto. Entonces es maravilloso lo que acaba de decir Griñán. Su defensa es perfecta. Claro. Es un gran político. Bueno, a ver si le dejáis al hombre que termine. Griñán está bien, entonces. Los seres. Porque como ganó en Andalucía durante muchísimos años, gracias a este tipo de tiriquiñuelas, está legitimado. Que esto parece hoy una taberna mal organizada. Pues es lo que has dicho. Por favor. El PSOE gana en Andalucía por la situación social que tiene Andalucía y porque tenía ahí un líder histórico que se llama Felipe González, que le votaba a todos los andaluces y que porque puso allí la Expo de Sevilla, porque puso el AVE y porque dio mucha pasta a la situación social de Andalucía sigue siendo muy complicada. Fondos ocupacionales, en fin. Muy complicada. Metió muchas infraestructuras, modernizó bastante Andalucía. Vamos a lo que vamos. Por consiguiente. Los seres es una indecencia. Por dos cosas. Porque el dinero también ha desaparecido, es decir, que lo que cuentan, que sí, que se ha dado de los 800 millones, que esto es una fase, porque la transformación, que es otros 1.800, o sea, que eso es lo visto. Eso es lo visto. Pero claro, cuando dices de la intervención, el cara este del Griñán, cuando dice que es que la intervención, no, la intervención la ponían ellos. Queridos amigos, ese es uno de los grandes problemas de España, que además de la casta meterse en la política, metía a los interventores que eran amigos suyos, tío, les nombraban los consejeros. Porque eso impedía... Porque a diferencia de los ayuntamientos te lo pone el ministerio. Te lo pone, claro.
Y eso es esencial. Es más barato porque son los mismos. Es colaboración a más alto nivel. Cuando dicen que hay auditoría externa, yo soy auditor, miembro del ROAC y del REAC, eso sí que estaban los dos puestos. Y por oposición, eso sí que hay que hacer. Bueno, tela, eso es peor que notario, vale. Bueno, entonces, esos no son puestos aleatoriamente, no, son los que ellos mandan y contratan, claro, hombre, y si quieres te lo cuento, ¿sabes? En el Banco Popular creo que ha pasado otro parecido, ya ha dicho que la auditoría no valía, ha dicho Deloitte, que es una de las 4 big, o sea y seguro que bien hecha porque lo es Deloitte, pero no había auditoría, o sea, porque esto es quien lo encarga. Entonces, claro, ahí los elementos de control son nulos, como ha habido en casi todo el sistema financiero español. Y también en la administración pública. Por eso tenemos estos líos que tenemos. Esto en Francia o en Alemania o en Inglaterra es impensable. Porque hay unos funcionarios que van por escalafón y que la intervención, vamos, no son ni directores generales los políticos, porque lo sabemos. Pones un director general con esos currículum máster que sabemos nosotros, pues fíjate tú, que no puede ser. O sea, no se les puede dejar ni la opción. Bueno, pues eso está claro. Visto que eso que usted dice entonces, la cuantía que estamos cifrando, que se ha cifrado, o que parece que cifra los 36.000 folios o 122.000 que debe haber... El llamado fondo de reptiles. Son que más o menos el 20%, 15-20% ha desaparecido. Se ha volatilizado. Sí que es verdad que hay 600 y pico millones de los 800... o 650, que ha llegado a determinadas personas y se ha visto a quién ha llegado. Se ha visto a quién ha llegado. El cual era el objeto o la legalidad, que yo creo que es nula. La legalidad del desvío de fondos, yo creo que es nula. En mi opinión, es que nula. ¿Sabes? Y que eso es absolutamente nulo. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era generar empleo en Andalucía, formar a la gente con los otros 1.800. Eres es para paliar una situación, sobre todo en el sector del automóvil, por una gran empresa que había allí de 8 o 10.000 personas, que se llamaba Delphi, y otras muchas más de la industria auxiliar, que eso ha destruido Cádiz. O sea, que es una joya de la corona española que está. Que el análisis, ese dinero no fue allí. Tu análisis se ha volatilizado. Es brillante, pero yo te voy a hacer una ¿Dónde está la pasta? Es la cuestión fundamental. Yo te voy a hacer una pregunta. Porque no han aparecido. Si este es el Krakatoa de los escándalos de corrupción del sur de Europa en la década anterior y en la actual, ¿cómo puede ser que después de lo que lleva pasado el Partido Popular en el caso Gürtel y en el caso no Gürtel y en el de aquí y en el de allá, no estemos todo el día viendo en televisión, sobre todo en aquella que manda el Partido Popular, cómo declara Griñán, cómo declara Chávez, cómo declara Gaspar Zarría? Es que tan acomplejado es el partido de Mariano Rajoy. Es que utiliza una técnica... Tan arrodillado está en quedar bien con unos y con otros. Pero no ha salido tan pocas ganas tiene de defenderse públicamente cuando lo tiene hecho. Porque, oye, esto ya arrastra 12 años de mala conciencia en buena parte de la izquierda española. Yo conozco gente, alguno está sentado aquí, que siendo confeso socialista, está absolutamente harto de oír hablar de los seres y con ganas de que la justicia encarte a quien deba. Y encuentre la pasta. Menos el PP. ¡Ay! Vamos a retransmitir lo de Cristina Cifuentes con la VT. Pero Javier, la diferencia tiene una respuesta clara. Otra cosa es que la prensa habitual y la televisión habitual, que tú dices que manda tanto, no quiera ver la diferencia. ¿Qué hemos dicho hoy mismo en el tema del Mastergate? Que es una batalla civil por el poder político dentro del PP. O sea, es una guerra interna. Esta es en el PSOE. No hay. Hubo una que fue el 1 de octubre de hace año y medio. Que casi se engancha. Que ganó. Sí, bueno, que se engancha, pero no siguió. Sí, no se engancharon. Termina en primarias, gana Pedro Sánchez otra vez y se acabó. Bueno, pero no hay guerras internas de estas permanentemente. El PP es permanente, la guerra civil. Y en el país la información que tiene que ver con los seres y la declaración de Griñán termina diciendo: pobre Griñán, qué buena persona, qué injusto es todo esto. Nos vamos a publicidad y luego hablamos de Valencia. De cómo ha habido un Gürtel que se ha silenciado, el Gürtel del PSOE en Valencia. Pero será dentro de un par de minutos. Bueno, después del cocer a fuego lento que fue el caso Gürtel, donde todas las declaraciones en secreto eran filtradas al día siguiente, 53 llegó a publicar El País, 53 contadas. Declaraciones en secreto. Resulta que a estos bobos les explota
mira tú por dónde, en mitad de todo esto, el mismo Gürtel, pero de los socialistas y en Valencia. Blanco y en botella. Bueno. Pues nadie se ha preocupado de que sepamos si esto le afecta o no a Chimo, si también a la Narbona, o si a Pla, o si... Hombre, Plata. Cristina, ¿pero esto qué es? Hombre, pues una guasa, pero no porque sean tontos. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo en una época en la que el acoso y los cientos de personas diariamente frente a las casas de Camps y de Rita Barberá pues formaban parte del ecosistema de la ciudad. A Rita Barberá llegaron a mandarle balas, a pintarle muérete o te vamos a matar delante de la puerta de su casa, ¿no? Y bueno, y básicamente es la izquierda nacionalista. Yo siempre digo que el PSOE, el PSPV, Partido Socialista del País Valenciano, está incluido en esa izquierda nacionalista. Totalmente de acuerdo. Y además, paradigmáticamente, menos mal que se le va conociendo, pues lo que estaba haciendo básicamente era reproducir el sistema de la Gürtel. Es decir, Gürtel es Orange Market y el Gürtel de esta gente es Crespo y Gomar, que es una empresa que le presenta la señora Pajín al señor Zapatero en Benidorm. Y básicamente nos enfrentamos a delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental continuada y luego otro delito que dicen que ha prescrito, que es el de delito electoral, que yo tengo mis dudas sobre el hecho de que haya prescrito, porque dicen que cuando conviven concurso ideal con el de malversación, pues no ha prescrito. Entonces, depende muchísimo de la Fiscalía Anticorrupción, que es básicamente la que está filtrando todo el asunto al periodista de Tribunales que está sacando todo esto. Y choca que en el caso del PP sí hubiera el delito electoral y ahora esto lo hayan quitado. Los candidatos de entonces eran Joan Ignasi Pla y Enric Morera, actual presidente de las Cortes Valencianas. Joan Ignasi Pla, aunque su retórica y su aura fueran muy parroquial, es un señor que llegó a reírse y a aplaudir cuando un señor imputado, el señor Luna, vicesíndico de las Cortes Valencianas, le lanzó una piedra a Camps llamándole corrupto, ¿no? Bueno, Morera pues, también es de misa, ¿eh? Sí, y Morera básicamente lo que dice, o Mónica Oltra dice, no, esto es una cosa del blog, no de Compromís. Mentira. El blog es la parte mayoritaria de Compromís. Concurría en el 2007 por primera vez junto a Iniciativa y a Alsberts, y todo este dinero iba a los ayuntamientos de Compromís y a la única lista que se presentaba, que era Compromís. Con lo cual, en este caso, en el caso de Compromís, asciende a unos 739.000 euros en concepto de campañas publicitarias, que marcándose un Génova, Gotera y Otilio, el otro día el señor Morera decía que no encontraba los apuntes contables y aparecieron mágicamente en la mochila del periodista de Tribunales al día siguiente, ¿no? Pues aparecieron. En el caso del Partido Socialista, más allá de que se le pueda comparar con algunas analogías fascinantes de Gürtel, ¿no? Me recuerdo cómo se metían con los trajes de Camps, que sí se pagó y se ha demostrado que sí pagó. A este señor la empresa privada Blauber le paga más de 4.000 en la campaña que canaliza a través de Crespo y Gomar. Hay gastos en 3.000 euros de preservativos para tener bien contentos a los 3.000 euros de preservativos. Sí, para que se regalaban en la universidad. Y en los actos electorales. Y los actos electorales, cuidado. Estas son las mejores políticas sociales que ha hecho el Partido Socialista. Me ha dado usted un susto de morirme. Pensaba que iba a decir, primero he temido por el peluquín. En las elecciones universitarias de la Universidad de Valencia se regalaban. No, ahí no ha invertido mucho. Ahí no ha invertido mucho. Vale. Pero lo más grave es que todo este asunto salpica al señor Zapatero y a la señora Narbona, que en el 2008, 2007, 2008 circunscriben dos sendos contratos con con esta empresa de comunicación, con Crespo y Gomar, para hablar bien de 4 desaladoras cuya inversión es incalculable ahora mismo en dinero público y que no funcionan a día de hoy. No funcionan a día de hoy. No son esas 4, el resto. Y se la pusieron como solución a los agricultores que veían cómo sus tierras se secaban. Bueno, Cristina, alguno se puede haber perdido en todo este mapa. Necesitamos que nos construya Fátima García Manzano, que nos construya lo que sabemos, a lo razonable, que verán que tiene concomitancias clarísimas con el famoso Gürtel del Partido Popular, pero que aquí pues es más levantino, más soleado, el Orange Market, pero de veras.
Cuando quieras, Fátima. Así es, buenas noches. De momento, la presunta financiación irregular del PSOE valenciano no está siendo un asunto tratado ampliamente por la prensa. ¿Cuáles son las claves de este caso? Pues vamos a verla. Todo comienza por la documentación que presenta el Partido Popular en 2016 a la policía en Valencia. Un año después comienza la investigación al Partido Socialista Valenciano y al Bloc Nacionalista Valenciano por la supuesta financiación ilegal de la campaña de las autonómicas de 2007 a las que concurrieron Joan Ignasi Pla y el actual presidente de las Cortes, Enric Morera. La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos entre los años 2007 y 2011. Aunque la investigación policial comenzara en 2016, nada apareció en la prensa hasta el 28 de marzo de 2018. Así lo publicaba el diario El Mundo. El PP quiere que la causa se eleve a la Audiencia Nacional, ya que son varios los juzgados de Madrid, Gandía, Valencia y Benidorm los que investigan la supuesta financiación ilegal. El caso valenciano recuerda en parte al caso Gürtel. Varias son las similitudes. Una agencia de comunicación, Orange Market en el caso del PP y Crespo Gomar en el caso del PSOE, que factura a otras compañías los servicios que realmente presta a los partidos políticos, financiando sus campañas y actos electorales. Es decir, la agencia crea facturas falsas para justificar el desvío de dinero que realmente acaba en las formaciones. La documentación investigada incluye varias facturas de 3 actos organizados por el PSOE valenciano, en los que participó Rodríguez Zapatero. Crespo Gomar supuestamente también trabajó en la organización del Congreso Regional del PSPV, en el que se eligió a Jorge Alante como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu de Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007. La empresa investigada resultó adjudicataria de servicios de comunicación para los ministerios de Sanidad, Vivienda y Medio Ambiente por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009. Beatriz Corredor y Cristina Narbona eran las titulares de las carteras por aquel entonces. La investigación también apunta al Plan E impulsado por el gobierno socialista. Crespo Gomar habría recibido cerca de 300.000 euros del citado programa para colocar 19 opinómetros en Benidorm. Muchas gracias, Fátima. Bueno, aquí ¿saben lo que falta? Yo es que iba reflexionando al ritmo que lo ibas contando. Faltan 3 en prisión preventiva de Crespo y Gomar. Falta pues, los que hubo en Gürtel, ¿no? O sea, ¿será que la justicia tampoco va tan deprisa o tan apoyada por Baltasar Garzón? Claro, claro. Crespo, Correa y Bigotes. Y el Bigotes. Crespo sí está. Bueno, otro. No, otro. Sí, el de aquí, este Crespo no está. Balbás, venga, vamos. Esto va a ser muy importante. Vamos este caso tiene churas. Este tema ya está muy avanzado porque el delito lo ve el juez y lo ha desarrollado ya un juez. O sea, esto es otra cosa que está en toda la Comunidad Valenciana. La cuantía es bastante importante. Lo único que puede estar prescrito es parte del delito electoral, pero eso es una parte. La prevaricación, los fondos públicos, a partir de 5 años. La falsificación de facturas, todo eso no, porque ha seguido mucho más tiempo, ¿no? Es increíble que la cuantía es casi tan fuerte como la del Gürtel valenciano. O sea, no creas que es menor, porque el Gürtel, la cuantía que ha firmado el juez era 12 o 15 millones. O sea, el total de España, o sea. Y fíjate el lío que ha armado, claro, los seres son solo 800, tampoco, oye, es casi parecido, o sea, esto es casi parecido, ¿no? Y esto para cuantía valenciana es mucho más que la media del PIB del Gürtel, que era toda España, ¿eh? Y este no es el sitio del PSOE. No te olvides de la valenciana, su sitio es Madrid, o sea, ese es el que es su sitio, y es Galicia y es Castilla y León, porque es donde gobierna. Esto, aquí la izquierda está gobernando ya bastante tiempo. Entonces te digo un poco, Joan Ignasi Pla es del mismo grupo, que sí, que es verdad que es bastante nacionalista, pancatalanista, que no lo dicen, pero es la auténtica realidad, y habría que descubrirles bien, que es minoritaria dentro del PSPP, porque el mayoritario es José Luis Ábalos, que es el más españolista, para entendernos. Eso es así. Que eso viene de la línea de ¿quién? ¿De quién? De Joan Lerma. De Joan Lerma. Pla era un hombre de Lerma, y Ignasi Pla es
un superhombre de Lerma que era su mano derecha. O sea que eso es, por eso es la conexión pancatalanista. 10 años después, 15 después, 12 después, los mismos. Es lo mismo, ¿sabes? Por eso esta línea tiene mucha importancia, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Aquí lo que yo saco es que creo que soy el único Crespo que no está relacionado con esta gente y que no estoy metido en ningún tipo de Bueno, nos falta uno, ¿eh? No, bueno, yo hablo por mi apellido al final. Yo creo que soy el único que sale incólume aquí en este tipo de situaciones. Más habrá que no tenga que ver los que tengan que ver con mi familia, me imagino. Obviamente quiero pensar, yo ya después de ver este tipo de situaciones, yo ya poner la mano en el fuego por alguien, no sé si me voy a atrever. No, a ver, fuera de coñas, el problema que tenemos en Valencia refleja que independientemente de la gente que ha estado, antes se decía, el problema del poder es que corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, referido a que el Partido Popular llevaba tantísimos años que ya había llegado a no distinguir el dinero propio del dinero ajeno, del dinero público, del dinero privado. Y que al final, al final iban haciendo lo que les daba la gana con dinero moviéndolo por todos los lados. Era un totum revolutum que no se sostenía. Pero el problema es que se te caen en los palos del sombrajo cuando realmente te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del poder absoluto, porque el PSOE, que no tocaba bola absolutamente en la Comunidad Valenciana, está pringado por un tiempo equivalente con importes equivalentes. Es decir, que dado que el otro truca el motor del coche para llegar dopadísimo a las elecciones por todas las situaciones, yo también lo voy a hacer. Y aquí tenemos un problema. O sea, tenemos un problema de bueno, no, porque moral. Se hacía a la vez. Se hacía a la vez. O sea, no es que ahora yo también lo hago, no, es que se hacía a la vez. Y probablemente unos no sabían que hay un problema, pero hay un problema de ética al final, Xavier. Sí, es decir, claro, aquí tenemos a prácticamente la totalidad de los partidos políticos que existían en ese momento, excluyendo a Esquerra Unida, els Verds, que no estaba metida en esa situación. Prácticamente están todos pringados en situaciones exactamente equiparables. Pero dejadme decir una cosa, teniendo absolutamente razón en lo que estás diciendo y lo comparto 100%, hay uno de los problemas que siempre al final acabo hablando cuando tocamos este tema, es que hay un problema en la ley de financiación de partidos. Y eso es esencial abordarlo algún día de manera integral y cierta y verdadera. Lo que no puede ser es que haya gente que quiera hacer una financiación a un partido y no pueda, empresas que quieran hacerlo y no puedan. Muy buen apunte. Pero que los partidos se busquen la puerta de atrás no es lo que... Absolutamente de acuerdo. Permitidme que cuente un último caso que demuestra lo listos que son algunos en la izquierda cuando les salpica cuando se meten en un charco. Señor Arranz, por ejemplo. Alicante, que es una bellísima ciudad, tiene muy mala suerte con sus alcaldes. Tuvo una que hacía fiestas de pijamas con un constructor y no sé qué, y aquello saltó por los aires, y luego llegó un socialista, con el que ha tenido, no sé si igual o peor suerte. Se llama Gabriel Echavarri. Bueno, este acaba de dimitir porque es un poco sectario el chaval, ¿no? O sea, llega allí a la alcaldía y dice, a ver, ¿quién trabaja en este ayuntamiento? Empieza a mirar, ¿y este quién es? ¿Y este qué hace estas cosas para situarse? Y alguien le dice, esta es la cuñada del portavoz del PP, un tal Barcala. ¿Cómo? Que aquí trabaja la cuñada de un portavoz del PP a la calle, pero inmediatamente. Claro, esto es una muestra de un sectarismo brutal porque se salta por encima los contratos, los compromisos del Ayuntamiento de Alicante, etcétera, etcétera, y ahora pues le achacan prevaricación, en fin, todo tipo de tal. Pero el tío, aquí viene lo brillante, el tío ¿cómo dimite? Él tiene que dimitir porque le han quitado todos los apoyos, porque está más solo que la una y porque su proceder está ya en un juzgado. Bueno, ¿cómo dimite? Pues manda un propio con la carta de dimisión para que no le tomen imágenes y se larga a Valencia. ¿Y qué consigue? Pues que nadie tenga imágenes del tío presentando la dimisión en una ciudad de las más importantes de España, que no es poca cosa, ¿eh? En términos electorales, Alicante es clave. Bueno, pues mira el tío que listo. Y en VIP la cuarta, ¿eh? O sea, sí. VIP la cuarta de España. ¿Sabes? Mira qué listo el alcalde Gabriel Echavarri, ¿eh? Bueno, ahí, ¿quién manda? El clan de los Pajín, ¿no? ¿Dónde? No. Ya no. Nada. Ya no. No. Pajín solamente su padre. Pajín era concejal de Benidorm
y tenía la minoría de la Marina Baja, que es la comarca aquella. O sea, el único importante del clan Pajín es Leire Pajín, punto. Que sacó 2 delegados por Alicante de los 3 que tenía la comarca de Valencia y se hizo de Zapatero, y ahí fue su padre. Es muy poco importante. Ahora, hay un tema importante que ha salido en el debate y que Sergio lo ha abordado, y es que el ciudadano medio que percibe que todos estos caciques locales que meten la mano en la caja, que luego de repente pues o no entran en la cárcel o salen con penas menores o hay un abogado que los defiende, puede dar una idea de la impunidad equivocada, porque hay políticos decentes como Sergio, pero el tema es que cuando una democracia entra en una vorágine de desencanto, claro, es muy peligroso, porque es muy pregnante para que aparezcan los fanatismos, para que aparezcan los líderes visionarios, para que de repente se organicen masas en torno a gente totalmente tarada. Lo hemos visto en muchísimos regímenes en el pasado. Entonces, es muy importante que la ley afine muchísimo, depure responsabilidades y que sea ejemplarizante en el sentido de que estos personajes vayan a Chirona, es decir, que no con artilugios y artimañas legales salgan de repente de la cárcel y se pasen pavoneando. Hay un problema ahí, y es que a la hora, pero hay uno serio, y es que a la hora de tipificar las penas en el Código Penal, las penas que se imponen por este tipo de delitos son menores que las de otro tipo de delitos. Ya. Porque en su día, cuando se hizo esta revisión y salió esto adelante, no se consideró que ese tipo de situaciones se pudiera dar, o se miró benevolentemente hacia las penas que se podían imponer a este tipo de personas. Entonces, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Al final, ¿quién va a reformar ese Código Penal? ¿Quién va a hacer que esas penas sean más altas o más exigentes? Tienen que ser los propios políticos. Estamos delegando en ellos, porque es lo que corresponde, cuidado, que sean los que se tengan que poner el propio collar para este tipo de cosas. Y claro, con las experiencias que tenemos de nuevos héroes salvapatrias que al final han defraudado a aquella gente a la que estaba votando, lo que estamos generando, más que mayor adhesión hacia la política o una mayor participación, es cada vez lo contrario. José Luis Bodas. Ya, pero un tema como este, que encima no se haya ni descubierto casi en 6, 8 años ha tardado. Bueno, empieza en el año 10, que serían 11, pero bueno, sigue hasta el 2012 o 13. Y que nadie ha cantado la traviata nunca. Fuertemente hasta el 11. Además, hay muchísima gente implicada y que lo sabía. Contratos presuntamente públicos también del gobierno del Estado. O sea, que claro, que en esta época gobernaba Zapatero. Hasta el 2011, por la noche, tan de noche que hasta el día de Navidad, gobernaba Zapatero. O sea que hasta el 21 o 22 de diciembre del 2011. Entonces ahí presuntamente hay contratos que, fíjate que me extraña que una comunidad autónoma le hayan metido tal, pero y con compromiso, o sea, ya de obras públicas. Está ahí hablando de cosas muy serias, pero lo dice un juez. O sea, lo dice un juez y una implicación del poder local y autonómico del PSOE ahí, que era meramente representativo. Le quedaba, que yo me equivoqué, pues le quedaba Denia, que se lo quitaron por el lío de Ignasi Pla con el caso de la encimera, porque le habían regalado a su casa unas encimeras, una constructora, y echaron hasta la alcaldesa. Y hubo una moción de censura y le quitaron Denia. Que yo recuerde, no le quedaba ninguna de las 3 capitales de provincia, ninguna de las 3 diputaciones del PSOE, y le quedaba Gandía, como siempre. Pues Gandía siempre fue del grupo del ERMA, de los ermistas, de Ignasi Pla, y de esta gente, ¿sabes? Y bueno, no tenía ni el Valle de la Albaida, que es lo que era Pla, ni el Valle de la Albaida, habían perdido hasta la Albaida, que estaba ahí con el alcalde de ellos de siempre, que eso era del PSOE siempre, ya habían perdido hasta la Albaida ya. O sea, que no les quedaba un poder local que justifique esas cantidades de dinero. Ese es el problema. Es extraño, no sé si me explico, es muy extraño. Sí que es verdad que ha habido connivencia entre APP y PSOE en instituciones, pero una cosa es eso y otra cosa es que tengan nada que ver con los contratos, que no me lo creo. Arranz. Pero es que queda prácticamente la Comunidad Valenciana como tierra quemada. Es decir, si yo soy un votante de la Comunidad Valenciana y yo tengo que depositar mi voto, digo, pero ¿qué puedo hacer ahora con este panorama tan terrible que tengo? Es decir, me destapan la Gürtel del PSOE, tenemos el destrozo de la otra Gürtel valenciana, es un disparate todo. Pero que sea Compromís también, cuidadito, Sí, pero que si tú eres... Por eso. De pleno, Es decir, si tú vas haciendo una quiniela y vas empezando a tachar caras, lo tienes muy complicado en Valencia. Muy complicado.
Bueno, muy complicado tampoco. Pueden votar a Ferrer, que en el fondo es lo que les emociona al tenista, ¿sabes? Cuyón, claro. Claro, hombre, es que hay que estar... Es que solo vives de la política. Pero yo es que de deporte televisado poco. Lo más importante que ha pasado en Valencia este año, y seguramente hasta que acabe este 18, es lo de la victoria del otro día de la Davis. Claro. 5 horas. Que por cierto, Ferrer se la debe al público de Valencia, que se volcó con él allí. Completamente. Qué bien lo pasamos todos. El desencanto de una ciudadanía que duda de no solamente los gobernantes, de los candidatos, del sistema. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Espero que haya quedado sobradamente demostrado que en la izquierda se perdonan cosas que en la derecha no se perdonan. Es más, algunos de los que supuestamente son compañeros tuyos se apresuran a encender la hoguera en la que vas a ser quemado. Y si no, que le pregunten a Cristina Cifuentes. Muy buenas noches a todos, les deseo en lo que queda un muy feliz fin de semana y hasta la próxima. Gracias.